Si te gustaría conocer la casa del expresidente Venustiano Carranza y dónde pasó sus últimos días antes de haber sido asesinado, acompáñame a este recorrido que tal vez te guste. El Museo Casa Carranza se encuentra ubicado en la Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, específicamente en la calle Río Lerma número 35. También se puede encontrar en la esquina de Río Lerma y Río Amazonas. Está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con un costo de la entrada general de 70 pesos. Los maestros, estudiantes y niños menores de 13 años tienen la entrada totalmente gratuita. El inmueble de estilo francés construido por el arquitecto Manuel Stampa en 1908 fue la residencia de Venustiano Carranza durante 6 meses. El espacio también se habitó como un cuartel general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, residencia presidencial, oficinas y embajada. El 1 de febrero de 1961, el espacio comenzó a operar como museo. En 1993, el recinto se integró a la red del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Y en 1998 se realiza la reestructuración museográfica como parte del centenario de la edificación del inmueble. El INAH realizó labores de mantenimiento y restauración tanto del edificio como del mobiliario bajo su resguardo. El museo muestra objetos personales y documentos y fotografías del presidente constitucionalista y lleva a cabo diferentes actividades, talleres, presentaciones, recitales, entre otras cosas. Durante el recorrido de sus 13 salas permanentes, el público visitante encuentra pasajes de la historia de la Revolución Mexicana, con énfasis en el periodo constitucionalista y la vida de Venustiano Carranza. El acervo consta de ambientaciones, mobiliario, objetos personales, documentos y fotografías. En la planta baja, en esta parte se encuentran los módulos identificados como antesala, sala, comedor, cocina y vestíbulo. Algo que voy a mencionar y que me comentaron es que en la parte de abajo del museo, que antes en realidad era su casa de Venustiano Carranza, no tenían todos el acceso a todas las partes de la vivienda. Esto quiere decir que en la parte de abajo solamente iban a entrar los generales, las personas que se encargaban del destacamento militar, armas, etc. Pero solamente para tratar cosas de gobierno, juntas, sellar documentos, revisión de equipos o lo que tú creas y consideres que es para armamento y que tengan que ver con el gobierno. Todo eso se veía en la parte de abajo, pero nadie tenía acceso a la parte alta de la casa. Esa era una parte exclusiva para la familia y lo vas a ver en el transcurso de este recorrido. Ahora, déjame que te cuente quién era Venustiano Carranza. Venustiano Carranza nació en la Villa de Cuatro Ciénegas, actual estado de Coahuila, el 29 de diciembre de 1859, hijo del general liberal Jesús Carranza y María de Jesús Garza. Formó parte de una familia numerosa, pero sin carencias. Hombre de conciencia, llegó a ser presidente de México, estableciendo a partir de esto los principios constitucionales que aún rigen en el país.
Carranza fue un personaje de notable participación política en el escenario nacional. Durante las primeras décadas del siglo XX, comenzó a adquirir relevancia, primero en el plano local, llegando a ocupar el cargo de gobernador de su estado natal. Los primeros estudios de Carranza se realizaron entre su pueblo natal y Saltillo, pero en 1874 viajó a la Ciudad de México para completar su educación en la Escuela Nacional Preparatoria. De regreso en Cuatro Ciénegas, se destacó como el empresario justo, lo cual lo empujó a la vida política cuando fue electo presidente municipal en 1897. No volvió a salirse de este camino, pese a renunciar al cargo por diferencias con el gobernador José María Garza Galán. Cuando este individuo intentó reelegirse, organizó con su hermano Emilio un movimiento antireeleccionista. Entre 1894 y 1904, Venustiano Carranza ocupó diversos cargos políticos, vinculándose con Bernardo Reyes y sus planteamientos reformistas en 1908. Fue electo gobernador, pero no fue muy bien visto por Porfirio Díaz y sus camarillas, por lo que se exilió en 1910. Conocido gracias a esto a Francisco I. Madero en San Antonio, Texas, aliándose de inmediato a su causa al triunfo de la Revolución. Madero lo nombró secretario de la Guerra y Marina, posición que delegó cuando fue elegido gobernador provisional de Coahuila. En noviembre de 1914, en esta posición destacó por su defensa a la soberanía estatal y municipal, un principio que posteriormente esgrimiría a nivel nacional. Cuando Pascual Orozco inició su rebelión en 1912, Carranza lo combatió apoyando a Madero. Lo mismo hizo cuando el golpe de estado de Victoriano Huerta desató la Decena Trágica en 1913. Amigo de Madero y José María Pino Suárez, no perdonó sus asesinatos, levantándose en armas contra el usurpador y organizando una nueva etapa revolucionaria. En 1814, la Hacienda de Guadalupe de Ramos Arizpe lanzó el Plan de Guadalupe. Conforme a este fue nombrado primer jefe del ejército constitucionalista, logrando derrotar al gobierno ilegítimo de Huerta, acción que quedó plasmada en los acuerdos de Teoloyucan en agosto de ese año. Después de entrar a la Ciudad de México, convocó a los otros caudillos revolucionarios, Emiliano Zapata y Francisco Villa, a una convención nacional revolucionaria en Aguascalientes. Villa y Zapata acudieron, pero no aceptaron las condiciones carrancistas, retirándose para mantenerse en lucha, esta vez contra Venustiano. A su vez, este también los desconoció, negándose a dejar de encabezar al país. En noviembre de 1915, las tropas villistas y zapatistas tomaron la capital mexicana, Carranza, enfrentando a un ultimátum émulo a Benito Juárez, y trasladó los poderes federales al puerto de Veracruz. Ahí comenzó a legislar una de sus leyes más importantes, fue la Ley Agraria. Sus puntos principales fueron la repartición y la distribución de propiedades mediante el expolio de haciendas. Con esta ley logró restituir gran parte de las tierras arrebatadas, punto de partida para el surgimiento de distintas instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional Agraria y organizaciones
preocupadas por una repartición más justa y legítima de la tierra en 1916. Sorteó una intentona de invasión estadounidense cuyo pretexto era la entrada de Villa en Columbus, que sería esta la segunda vez que Carranza defendería la soberanía nacional, pues en 1914 había logrado la retirada de la Armada norteamericana anclada en el puerto de Veracruz. Durante su gobierno precisó la política internacional que llevaría el país a través de la doctrina Carranza, que se basa en el respeto a la soberanía de los pueblos y de no intervención, y exige a las empresas extranjeras someterse a las leyes mexicanas. Esta doctrina es ampliada en 1930 por la doctrina Estrada, que ha sido la guía de nuestra política exterior, asumiéndose como Ejecutivo Nacional Venustiano Carranza. Impulsó en diciembre de 1916 la formación del Congreso Constituyente en Querétaro, que surgió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incluyeron los derechos del hombre y los derechos sociales. Se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal. Se instaura la libertad de culto y de expresión, la enseñanza laica y gratuita, convirtiéndose en la más avanzada de su época y siendo la Carta Magna regente del país desde febrero de 1917 hasta la fecha. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno se enfocó en pacificar el país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución. Mientras tanto, en noviembre de 1919, después del fallecimiento de su esposa, el presidente Venustiano Carranza se muda de su domicilio en Paseo de la Reforma a esta casa ubicada en la calle Río Lerma 35, que hasta entonces había sido ocupada por la familia Estampa. El inmueble es rentado por un lapso de 6 meses junto con Carranza. Llegan a habitar sus hijas, Julia y Virginia, esta última en compañía de su esposo, candidato Aguilar, militar de alto rango. El 7 de mayo de 1920, como consecuencia de golpe de agua prieta, Carranza sale de esta casa con destino al puerto de Veracruz en un viaje que se haría por tren y que nunca llegaría a su destino, pues el 21 del mismo mes es asesinado en San Antonio, Tlaxcalantongo, Puebla, por fuerzas de Rodolfo Herrero. Su cuerpo regresa a la Ciudad de México y es velado en la sala de esta casona, en donde parte el cortejo hacia el Panteón Civil Dolores. Ahí reposan sus restos hasta el 5 de febrero de 1942, fecha en que fueron trasladados al Monumento de la Revolución. En esta misma fecha, en 1942, la señorita Julia Carranza donó esta casa para hacer de ella un museo, incorporándose así al patrimonio nacional a través de la Secretaría de Educación Pública y de acuerdo con el decreto presidencial del 27 de julio de dicho año. Después del asesinato de Venustiano Carranza, su hija Virginia y su esposo Cándido Aguilar se trasladan a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y Julia, quien nunca contrajo nupcias, decide ir a radicar a San Antonio, Texas.
esta sala se conserva su vestimenta cuando el presidente fue herido. Y es que es precisamente en el año de 1920 que llegaba a su fin el periodo del gobierno del presidente Venustiano Carranza. Como ya bien te había mencionado, el presidente ya lo habían asesinado. Y pese a su intención de estabilizar el país, no fue posible debido a las acciones tomadas en su gobierno. El tema de las elecciones presidenciales motivó a que el 23 de abril de 1920 se dieran a conocer el Plan de Agua Prieta, promovido por el general Adolfo del Huerta, por medio del cual se desconoció al gobierno de Carranza. A manera de respuesta, el presidente Venustiano Carranza lanzó un manifiesto a la nación el 5 de mayo de 1920, en el cual lamentó la lucha política prematura, condenó la propaganda subversiva obregonista a base de ataques a su gobierno y la ambigüedad de Pablo González al hacer campaña sin dejar el mando militar. Además convocó a las fuerzas leales a sumarse al esfuerzo para trasladar a los poderes federales a Veracruz, denominando a esto columna de la legalidad. Para evacuar la capital, Carranza empleó la línea de ferrocarril mexicano y consideró que las fuerzas de caballería eran suficientes para proteger la salida de los convoy. El día 7 de mayo salieron los trenes del patio de la estación Buenavista. El día 9 de mayo, las fuerzas a Pisaco, Tlaxcala, donde destacó la caballería del Colegio Militar, quien logró rechazar al enemigo. Después de evento se presentaron deserciones que se acentuaban cuando eran atacados. A pesar de todo, las fuerzas carrancistas lograron rechazar al enemigo en varias ocasiones. Posteriormente, los miembros de la columna de la legalidad decidieron abandonar los trenes y por medio de partidas de caballería conducir en carruajes a las haciendas más cercanas el dinero, ametralladoras y municiones. Cuando empezó la organización para abandonar los trenes, el enemigo atacó otra vez. En esta ocasión las fuerzas carrancistas no contuvieron el ímpetu del ataque y el resultado fue la derrota total, que daría fin a un periodo. Por lo anterior, Venustiano Carranza escapó con un pequeño grupo de militares y civiles y continuó la marcha. La tarde del 19 de mayo llegaron a una ranchería de Coamachalco. Después pasaron por el río Necaxa y se hizo un alto en el pueblo Patla. En ese lugar, el general Rodolfo Herrero se incorporó a la columna y debido a que conocía la región, se le nombró guía. Venustiano Carranza llegó con el pequeño grupo de leales a Tlaxcaltongo entre las 3 y 4 de la tarde, pero en la noche del 21 de mayo de 1920, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, un grupo de hombres armados encabezados por Rodolfo Herrero disparó sobre la choza donde descansaba don Venustiano Carranza, dándole muerte. Con el asesinato de Venustiano Carranza se declaró el triunfo de la rebelión de Agua Prieta. En consecuencia, el poder ejecutivo fue tomado de manera interino por Adolfo de la Huerta del 1 de junio de 1920, producto del movimiento que derrocó a don Venustiano Carranza. Finalmente, el 1 de diciembre de 1920, el general Álvaro Obregón asumió el cargo de presidente de la República Mexicana. Julia, hija del presidente Venustiano Carranza, conserva esta propiedad como obsequio del general Juan Barragán y del coronel Paulino Fontes.
se la otorgan a ella para su sostenimiento. Así la casa estuvo rentada durante 18 años a la embajada francesa y durante 2 a la embajada de la República del Salvador. Hasta que el 5 de febrero de 1961, el presidente Adolfo López Mateos inauguró oficialmente el Museo Casa de Carranza, que albergó las oficinas de la Asociación de Diputados Constituyentes de 1917 y dio servicio como biblioteca y museo histórico y de leyes constitucionales. Gran parte de los diputados constituyentes fueron velados en esta construcción, al igual que el presidente Venustiano Carranza. Esto ha sido un poco de la vida del expresidente Venustiano Carranza y de lo que pasó con él. No olvides visitar el Museo Casa Carranza.